El licenciado Jaime Huamanga, politólogo de nuestra Universidad Nacional Micaela Bastidas, por supuesto, para que también nos dé a comentar sobre este punto, pero también entendemos que la Escuela de Politología está de aniversario, Jaime, y tú eres precisamente profesional egresado de esta Casa de Estudios Superiores. Bienvenido a Radio Titanca. Muchas gracias, Paul, y muchas gracias a todos los radio oyentes de Radio Titanca. En primera instancia, debo empezar agradeciendo por este espacio importante y quiero poner en agenda, así de manera inmediata, y un poco correlacionando con lo que venía comentando hace un momento, algunas percepciones, opiniones respecto a la democracia, a la participación. Hace mucho tiempo ya prácticamente en nuestra Universidad Nacional Micaela Bastidas existe esta carrera importantísima que es Ciencia, Política y Gobernabilidad. Sí, pues. Desde ahí hay que empezar, porque he escuchado en muchos medios de comunicación que lo tratan como ciencias políticas, que involucran a más disciplinas, en este caso a las disciplinas humanas obviamente, pero en este caso hablamos de una cosa concreta, ¿no? En ese sentido, mucha expectativa ha creado esta carrera y siempre se pregunta dónde están los politólogos, en qué están, cuál es su contribución a la región de Apurímac, de qué manera ellos van a permitir a que exista dentro de nuestra región una gobernabilidad. Y justo lo que comentaban, también parte de los conflictos sociales es parte del tratamiento de la ciencia política, porque ahí hay que entender ciertos problemas. Si bien es cierto, fácticamente existen intereses, poderes, pero también existen problemas reales que hay que saber entenderlas y saber canalizarlas estos conflictos y de esa manera encaminar a un proceso de diálogo. Claro, si escuchamos el discurso del ingeniero Sánchez, solamente con estos dos indicadores, Exacto. ¿no? Uno, minería artesanal, ingresos económicos importantes, pero anemia y desnutrición están a la orden del día. En Chaguahuacho, que es una gran zona minera, ¿no? Sí, pues, riqueza, mejoramiento de la calidad de vida, pero el incremento, pues, de los embarazos adolescentes. Es un indicador, un hito nada más, y hay otro mucho más. O sea, frente a eso, se supone que la ciencia política ayuda a interpretar todos estos indicadores, estos números, para convertirlo en propuesta, en planteamientos políticos. Exacto, y ahí quiero llegar rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre el político y el politólogo, no? Así A que ver, rápidamente. ¿cuál es? El politólogo es aquella persona que conoce ciertas metodologías y que trabaja en función a datos que existen ya en Big Data. En estos tiempos ya no podemos nosotros excusarnos de que no tenemos información, no alcanzamos a ¿Qué cosa es el Big cuantificar. Data? ¿Qué cosa tradúcenos a Es la nuestros base de oyentes? datos que manejan todas las instituciones, los sectores públicos. Correcto. Y se procesa, y las decisiones se deben tomar a raíz de estos datos, ¿no? Es el politólogo. El político es aquella persona que aspira a llegar a ocupar un cargo, un espacio público, sin conocimiento de la parte metódica científica de la misma disciplina ciencia política, que es un derecho general de todos los ciudadanos en nuestro país, y con eso nosotros estamos muy de acuerdo que así tiene que ser, que Muy todos tengamos esa libertad de ser elegidos y elegir, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre el político y politólogo, y muchas veces se dice en nuestra sociedad apurimeña, el politólogo está llamado a hacer política, sí, sí está llamado y debería hacerlo, pero tampoco está obligadamente a hacer política, ¿no? Sino estar desde la parte técnica viendo estos planes, porque aquí lo que nos hace mucha falta es analizar estos datos que ya existen, por ejemplo, en anemia. Es fácil ahora identificar Claro que sí. qué familia tiene, pues, está sufriendo anemia, cuánto de ingreso tiene, es fácil procesar esta información. Pero si no nos sentamos a trabajar estos problemas de manera focalizada, vamos a seguir viendo un problema grande, ¿no? Entonces, la idea es que los politólogos estén involucrados en todos estos espacios que son fundamentales para el tema social. Y quiero terminar con esto, mi primera participación. ¿Qué hace diferencia la contribución de un politólogo a que pueda hacerlo cualquier otro profesional? De hecho, que todos tenemos un criterio común respecto al quehacer político, ¿no? Pero la que hace diferencia en este caso es el procesamiento metódico de los datos, y a partir de estos datos toma de decisiones. Correcto, correcto, muy bien. Estamos dialogando con Jaime Huamanga, ¿no? Politólogo egresado de nuestra Casa Superior de Estudios de la UNAMBA. ¿Cuál es tu opinión, Jaime, sobre este tema, estos hallazgos? Por ejemplo, señala también, a pesar del mal desempeño, un 33% de los entrevistados prefiere la democracia
que un gobierno autoritario, y un 23% es indiferente al tipo de gobierno, y un 32% no precisa una respuesta, ¿no? ¿Qué respuestas o interrogantes te lleva a estos resultados, Jaime Huamanga? Una primera reacción, bueno, en primera instancia debo reconocer que es un estudio muy importante que nos permite a entender y tener una lectura clara de nuestra realidad, de nuestra región de Apurímac en tema de percepción de la democracia, de participación. En ese sentido, en primera instancia, a mí particularmente, confirma algunas observaciones que yo había ya notado de la población. Siempre se ha dicho que nuestra población de Apurímac, principalmente de nuestras provincias, son muy ajenos al acontecer político de nuestra región de Apurímac, y tal cual este estudio ha prácticamente revelado que prácticamente solamente el 3 personas de cada 5 pues estarían interesados o de alguna manera conociendo, preocupados de la situación política de nuestra región. Eso es una preocupación tremenda para nosotros, ¿no? Porque significa que nuestra gente no está involucrado con los problemas de nuestra región, significa que no están preocupados con lo que decíamos, con desnutrición, con pobreza, con anemia, no está involucrado con lo que pasa en la gestión pública, tanto a niveles de gobiernos locales y regional. Entonces estamos viviendo en una región donde pues hay 2 espacios grandes donde las autoridades políticas hacen lo que quieren sin la fiscalización de la gente, de mucha gente que, por muchas razones seguramente, 1 porque está decepcionado de la política, 2 no confía en las autoridades, 3 es que el hecho que haya subido el costo de vida significa que tiene que enfocarse más en trabajar que estar pensando en la vida política y orgánica de la misma región, ¿no? Entonces esta situación nos preocupa y debemos repensar de cómo hacemos que nosotros tengamos que permitir a que a esta población, que es la mayoría, se involucre en los temas y en los problemas de nuestra región de Apurímac, ¿no? Me interesa de sobremanera un resultado de estas encuestas. Que la gente, que el pueblo haya dejado de tener interés por la política. ¿Cuáles son las causas? Las consecuencias las conocemos. Permítanme exponer un par de temas para seguir desarrollando este gran problema en Apurímac. ¿Recuerdan ustedes, amables oyentes, que en la década del 60, 70, hubo un gran interés por la política? Muchos jóvenes se sumaron a proyectos políticos, partidos políticos, creo yo porque hubo un Mariátegui, ¿no?, que se constituyó un paradigma de la política nacional. Inclusive podemos decir que hubo un Aya de la Torre, y así podemos citar una larga lista de referentes. ¿No creen ustedes que a día de hoy no hay referentes políticos? Se está intentando revivir ya un cadáver prácticamente que constituye estos hechos que estoy compartiendo con ustedes. ¿Y no creen ustedes también que se ha perdido la coherencia en el activismo político, en el quehacer político? Vienen, plantean y hacen todo lo contrario. Y es grato compartir estas reflexiones aquí con un profesional de la politología, además un amigo personal. ¿Debaten ustedes sobre estos temas en la UNAMBA? ¿Ven algún medio o algún derrotero para salir de esta situación que ya se ha convertido en un círculo vicioso? Adelante, Jaime. Sí. Me va a permitir abordar varios puntos así de manera puntual. Una primera, que siempre se dice que la política es mala y siempre es una situación vista como negativa. Y desde aquí yo debo tajantemente decir de que la política no es mala. Es el medio para lograr el bien común. ¿Quiénes son los malos? Los que entran a la política y hacen uso y abuso de este mecanismo de participación ciudadana. Eso primero. 2, manifestaba si hay referentes. No tenemos referentes en nuestro país. Y en nuestra región, para por lo menos señalar fulano de tal es rescatable como político, no lo tenemos.
Y siempre hemos tenido personajes que han salido a la palestra como outsiders y se han posicionado gracias a ciertas ventajas económicas, intereses que de por medio ya vienen, y eso no es hacer política desde un inicio. Eso es uno. Tres, debo enfocarme también y señalar y rescatar uno de los resultados de esta importante encuesta en la que nos dice 4 de cada 5 entrevistados consideran que la crisis política perjudica en su vida cotidiana. Y esto es importante. Muchas veces nosotros los politólogos siempre hablamos de política, sí, pero mucha gente nos dice, a nosotros no nos interesa la política, nosotros somos empresarios, nosotros somos emprendedores, nosotros somos mineros. Y es prácticamente mentirse a uno mismo, engañarse a uno mismo y no querer ver la realidad. Porque quiera así o no, todos estamos involucrados en el tema político. Claro. Y qué bien que en este resultado 4 de cada 5 personas reconozcan que la crisis política sí afecta directamente a la economía familiar. Y es una actitud política. Y eso debería ser motivo para que todos nos tenemos que involucrar en la actividad política. Y hay varias formas, obviamente no lo estoy diciendo que todos seamos candidatos acá, ¿no? Pero sí, tomemos conciencia en la participación ciudadana. Tenemos en las municipalidades, gobiernos regionales implementados consejos de participación, pero mucha gente no participa. Los frentes de defensa solamente cuando algo les choca sus intereses, solamente ahí salen, ¿no? Fulano de tal corrupto, pero en el proceso casi no se les ve. Los clubes de madres, las diferentes organizaciones debemos ser partícipes, vigilantes constantes. Ese tema de la vigilancia es parte de esta práctica política. Exacto. La vigilancia ciudadana, parte de esta práctica política. Pero ¿cómo hacemos que la gente se involucre en estos espacios? Ese es el problema, el mayor reto. ¿Cómo incentivamos a la gente que sea parte de este proceso? Y no solamente indiferente, no solamente un sentimiento de revanchismo, de enajenación. Debemos pasar de enajenación a acción. A ver, pero Jaime, nuestro oyente ha tocado ahí una palabrita que creo que tenemos que profundizarla en la dirección de Hernán. La juventud, la participación de la juventud en política. Sí, importante la sugerencia, pero antes yo quería abordar sobre cultura política, porque alguien en una participación anterior decía, aparecen candidatos y la población elige por elegir, y eso efectivamente es cierto, esa es nuestra realidad, ese es nuestro diagnóstico o la foto del momento. Pero ¿qué planteamos frente a esta situación? Necesitamos que desde Apurímac, desde nuestros distritos, desde nuestras provincias, tengamos que fortalecer esta palabra llamada cultura política. Cultura política no solamente dirigido a los electores, también viendo a los candidatos, ¿no? A los actores políticos que tenemos, tanto los dirigentes sociales, dirigentes de partidos políticos, funcionarios de cargos importantes, pero que cumplen con esa responsabilidad de tomar decisión política y técnica. Ellos también tienen que tener esa visión política y técnica. Y obviamente la ciudadanía no solo debe ser, a ver quién me da, pues, ¿no? 2 kilos de azúcar y voto por él. No, eso no es la manera. Esa manera de pensar debemos de ya erradicar en nuestra región, porque eso es lo que nos lleva a elegir malos candidatos. Pero es una práctica también de lo que hacen política, o sea, ¿cómo vamos a cambiar eso de la noche a la mañana? Salvo que obviamente, es un proceso, pero tenemos que empezar diciéndolo a la gente. Claro Hay que decirle a la gente frontalmente que eso no es la manera adecuada de elegir. No por sentimentalismo, no por beneficios, no por ventajas, sino por una convicción política, ideológica y principalmente programática. Que muchos de los candidatos ni siquiera tienen idea de qué es lo que quieren para la región de Apurímac. Pero es que ningún candidato al día de hoy te habla de programa. Eso es el problema. Otro problema. Te da un listado de actividades y punto, pero lo programático, lo ideológico queda ahí en un costado relegado, ya ni siquiera lo abordan como parte de una propuesta. Pero hay que exigir nosotros. Para eso están las organizaciones. Es lo malo, pues, cuando un candidato viene a nuestra comunidad, no decimos, le recibimos, le aplaudimos, le vestimos, le ponemos poncho. No es la manera. Lo que hay que preguntar, cuestionar. ¿Cuál es su planteamiento, su posición ideológica? ¿Qué plantea y cómo sustenta? Los candidatos están acostumbrados a decir qué cosa quieren hacer, pero que nos diga cómo lo quieren hacer, que nos lo explique. Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar, ¿no? Eso, en términos generales, eso se llama cultura política. Como digo, no solamente para los electores, también ambas partes, que son los actores del tema político, ¿no? Claro que sí.
¿Cómo ven ustedes los conflictos sociales como un fenómeno social, como una controversia? ¿Qué es los conflictos sociales desde el punto de vista de la academia? ¿O acaso no es un conflicto social? O sea, hablando, por ejemplo, de Chalhuahuacho, la manifestación de las comunidades, de los trabajadores de Chalhuahuacho reclamando un derecho y se aparece el Estado a reprimir y de repente estalla esto y lo denominamos tan alegremente un conflicto social. ¿Pero qué es en el fondo un conflicto social? Para nuestros oyentes en concreto, un conflicto social siempre es una demanda social no atendida. Una demanda social no atendida tiende a convertirse en un conflicto social. ¿Por qué? Porque la entidad que debe atender no lo atiende de manera oportuna o en todo caso no lo comunica de manera adecuada de cómo se viene dando un proceso de respuesta. Porque tampoco vamos a decir que un conflicto le da solución y ahí termina, no. El conflicto es parte del proceso mismo del desarrollo social, pero tampoco no se trata de ir arrastrando estas necesidades que por mucho tiempo seguro que están soslayadas. Pero ahí hay un problema y es por eso que la relevancia de la carrera de ciencia política es que hemos tenido muchos profesionales muy técnicos, muy parametrados a sus parámetros técnicos y legales y se encasillan en ello. A veces para solucionar estos problemas sociales hay que salir de estos parámetros, necesitamos un contenido político y social y sentimiento a veces. Y en ese sentido espero que esta gran carrera pueda llegar a estos espacios para entender a la gente. Lo que aquí hay que hacer no es ordenar a la gente a que no haga, sino entender y cómo nosotros procesamos estas demandas y canalizar, ¿no? En nuestro país tenemos 3 niveles de gobierno y muchas veces estas demandas están dirigidas al alcalde distrital o regional o nacional. Y ahí hay otro problema. Hay otro problema que las autoridades no responden de manera adecuada ni tampoco dan la prioridad respectiva. ¿Por qué? Porque ahí podemos ya hablar de una decisión política, voluntad política del gobierno de turno. Pero es otro problema, pero ese es en concreto el conflicto, ¿no? En ese sentido, yo creo que estamos llegando a la recta final de esta programación. Quería agradecer de manera muy especial por la invitación, pero haciendo énfasis en esta carrera nueva que está incursionando en nuestra región de apoyo. Yo soy la primera promoción de esta carrera. Seguramente mucha gente exige qué han hecho hasta hoy. Estamos haciendo recién... ¿Cuántos se egresaron, Jaime? ¿Cuántos se egresaron? Y desconozco de la cifra total. Un promedio. Un promedio debemos de haber hasta el momento, no pasamos 200 politólogos o licenciados en nuestra región. ¿En todo este tiempo? Sí, en todo este tiempo, porque estamos en una situación adversa en la región de Apurímac, muchos desconocen de la misma carrera, no hay campo laboral y mucha gente antes de concluir van dejando la carrera. Entonces es un problema que también dentro de la misma institución estamos pasando, ¿no? Importante sería que en una semana de politólogos estén aquí enfocando de cuáles son los campos laborales de la ciencia política, pero eso no ha pasado desde nuestra carrera, por eso es que en esta vez me he atrevido a venir a esta radio y estamos también dispuestos, estoy dispuesto a hacer cualquier entrevista en cualquier otro medio de comunicación para un poco ir focalizando claro, un poco de ciencia política, ¿no? Por ejemplo, en esta crisis política es fundamental para nosotros para poder plantear cuál es la nueva alternativa política, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una crisis política y no tenemos líderes, pero ¿qué hacemos frente a esta situación? ¿Cuál va a ser el papel protagónico de los politólogos para liderar estos espacios? ¿No? Entonces, son momentos de reflexión y ahora también estamos en un proceso de revocatorias y muchas veces las revocatorias son una estrategia o un medio de participación ciudadana, pero también deberían ser motivo para que las autoridades de turno tomen reflexión e implementen de mejor manera sus estrategias, sus políticas de gobierno. Debo ser consciente en decir de que algunas municipalidades, y yo hasta ahorita no tengo clara, y a pesar que estoy estudiando, analizando, cuál es la política de este gobierno de turno del gobierno regional. ¿Cuál es su proyecto de bandera? ¿A dónde nos proyecta? ¿Cuál es el horizonte? No se le Eso escucha. es falta de una comunicación gubernamental, que es un tema también fundamental en ciencia política. Entonces estos temas y muchos más se puede ir abordando y estamos con mucha predisposición. Desde mi punto de vista ya considero que ya he pisado tierra, ya la gestión pública me ha tocado ¿no? conocer diferentes espacios, entonces me permite hacer opiniones un poco más realistas, seguramente con mucho optimismo como joven, pero también un poco más realista de acuerdo también en el sistema que vivimos, ¿no? Entonces,
Gracias por el espacio, más bien estamos para ir compartiendo en otros momentos. Gracias a ti. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jaime. Y por supuesto, seguiremos conversando sobre estos temas y también invitando a los politólogos, Jaime Huamanga, para que vengan con sus aportes y también ideas para que sean conocidas a través de nuestros oyentes. Muchas gracias para ustedes dos. Muchas gracias.